analizar los antiparasitarios. Creo que cuando hablamos de parásitos, estamos hablando de no una especie, ni de una sola familia, sino de varias entidades que van desde los que son celulares, unicelulares, hasta aquellos que son bastante complejos, pluricelulares, ¿no? Y podríamos inclusive alcanzar hasta este grupo, pero hasta ahí no vamos a ir nosotros. Entonces tenemos todo este grupo de conocidos generalmente como microorganismos, pero que en realidad tampoco lo son, si consideramos a los nematodos, estos, etc., ¿no? Para los efectos de lo que vamos a hacer, podemos dividirlo en dos grupos, ¿no? Los protozoarios o los helmintos. Protozoarios, organismos unicelulares, de multiplicación directa dentro del huésped, una multiplicación asexuada, y pueden ser intra o extracelulares. A diferencia de los helmintos, son multicelulares, no se multiplican directamente en los seres humanos, tienen un ciclo de vida que ustedes pueden recordar, y claro, son extracelulares, ¿no? Si consideramos a los protozoos como ejemplo, Entamoeba histolítica, Yersinia amblia, pero estos serían extracelulares. Tendríamos los intracelulares, como por ejemplo Trypanosoma, otro, Plasmodium, otro, Leishmania, ¿no? Y los metazoos, o lo que también más se les conoce como helmintos, ¿no? Y acá sí hay que reconocer tres grupos claramente, ¿no? Los nemátodos, gusanos redondos, como generalmente se les llama, Ascaris lumbicoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichura, etc., ¿no? Los céstodos o gusanos planos, como Taenia saginata, Solium y Menolepis nana, y los tremátodos o duelas también, ¿no? Como la fasciola, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, cuando se trata del manejo de las enfermedades que dan estos seres, los parásitos, hay que tomar en cuenta por lo menos tres cosas, ¿no? Que es necesario el diagnóstico correcto del agente causal, y eso hay que demostrar, ¿no? De qué parásito se trata. Según ello se ajusta la terapia o se indica la terapia farmacológica adecuada, y siempre hay que pensar en profilaxis en cuanto a parasitosis se refiere. Muchas veces por dos lados, ¿no? Uno, porque se puede controlar mediante profilaxis la parasitosis, pero también hay que hacer profilaxis a la familia, al entorno. Entonces eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Caso contrario, sí, el tratamiento farmacológico puede no tener los resultados. Empezamos con los antiprotozoarios. Claro, si hablamos de ellos, tenemos varios ejemplos, ¿no? El paludismo, la amebiasis, tricomona, yardiasis, toxoplasmosis, trypanosomiasis, la leishmaniasis, etc., ¿no? Acá hay toda una lista, digamos. Ahora bien, simplemente para recordar también, ¿no? Hay subgrupos de que se llama de protozoarios. Están las amebas, los flagelados, los ciliados, ¿no? Que respectivamente están causados por Entamoeba histolítica, Yersinia amblia, Trichomona vaginalis, por ejemplo. Esos serían extracelulares, Leishmania, Trypanosomiasis, que son intracelulares, los ciliados como el Balantidium coli, y los esporozoos como el género Plasmodium, ¿no? Ahora bien, en el uso de los fármacos, los antiamebianos, ¿no? Para empezar, la amebiasis ciertamente es una enfermedad que tiene una distribución mundial y es una de las causas más frecuentes de diarrea no viral, ¿no? La diarrea disentérica, que también se le llama. Claro que existe una segunda especie conocida como Entamoeba dispar, ¿no? Que hay que tomarla en cuenta ahora porque no es tan rara como antes y hay que considerarla. Pero la OMS define como amibiasis solo aquellas enfermedades o infecciones causadas por Entamoeba histolítica.
algunos datos, ¿no? Está la amebiasis, bueno, tiene unas características que, como ustedes han hecho parasitología, no, nos vamos de largo. Ahora bien, ¿qué fármaco se utiliza para la amebiasis, no? Puede ser un fármaco, sí puede ser, pero también hay combinaciones que se eligen para el tratamiento dependiendo de la forma clínica que se presente en caso de la amebiasis. Podemos tener la forma sintomática, una forma leve o moderada, infección intestinal, o la forma grave, que es la disentérica. También está el absceso hepático, ¿no? Y aquellos que se clasifican como amebiasis extraintestinal, una ameboma, por ejemplo. Claro que el absceso hepático es también extraintestinal, pero nos estamos refiriendo a otros lugares donde alcanza la ameba. Por ejemplo, cerebro, ¿no? Es muy, digamos, muy conocido esa condición. Ahora, teniendo en cuenta este tipo de infección, se toma en cuenta también las drogas a elección. Asintomática, el furato de diloxanida, por ejemplo. Cuando es leve o moderada, el metronidazol, se puede utilizar el etinidazol, el furato de niloxamina, iodoquinol, por ejemplo, la paramomicina, que podrían ser utilizadas. Cuando es grave, más bien se hacen combinaciones, metronidazol más el furato de diloxanida, por ejemplo, o el iodoquinol. Si no es el metronidazol, el tinidazol, que viene a ser el mismo, ¿no? Son nitroimidazoles los dos. Se puede utilizar por vía parenteral también el metronidazol y una terapia oral indicada, como por ejemplo la anterior, ¿no? En caso de absceso hepático, el metronidazol, el furato de diloxanida o iodoquinol, puede ser tinidazol y seguido de tratamiento con cloroquina. Y en las extraintestinales también tienen este mismo esquema, ¿no? Y acá hay drogas que son alternativas al tratamiento, ¿no? Sea porque haya resistencia o por alguna razón como hipersensibilidad que el paciente pueda, o que no se pueda administrar en todo caso esos fármacos, ¿no? El iodoquinol, la paramomicina en el primer caso, el furato de diloxanida, por ejemplo, las tetraciclinas, eritromicina. Claro, hay todo un esquema, luego seguido con cloroquina y paramomicina. No, están las tetraciclinas para casos graves con más furato de diloxanida, iodoquinol, seguido de cloroquina también, por vía parenteral la emetina, la hidroemetina, seguido de tetraciclina, furato de diloxanida. En caso de absceso hepático, la alternativa es emetina con dihidroemetina o dihidrometina, seguido de cloroquina más furato de diloxanida o iodoquinol, ¿no? Entonces, en buena cuenta, si uno hace un reordenamiento de estos fármacos, podemos tener que para tratamiento de la ameba, de amebiasis luminales, significa a nivel del luxo intestinal, está la diloxanida, iodoquinol, paramomicina. Y amebicinas tisulares, los nitroimidazoles, como el metronidazol, tinidazol, sesnidazol o midazol, ¿no? Y están los derivados eméticos, como la dihidroemetina, la emetina, y las aminoquinolinas, como la cloroquina. Ahora, hay ciertos, por lo que vemos, hay ciertas normas que hay que seguir para el tratamiento de la amebiasis, ¿no? Como mencionamos, lo primero depende de la infección, tipo de infección, ¿no? Las intestinales asintomáticas, ¿no? En áreas no endémicas, en general, no son tratadas, sea porque no nos damos cuenta o sea porque, claro, al hacer un análisis resulta, ¿no? Pero en las áreas no endémicas sí se indica el tratamiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué en las áreas endémicas no y en las áreas no endémicas sí? Acá hay un criterio más que todo epidemiológico, ¿no? Las no endémicas se entiende que no hay y entonces hay que evitar que se propague, que esté ahí, ¿no? Entonces hay que curar, eliminarlas, ¿no? Claro que puede haber el problema de portador, pero el tratamiento lo que va a hacer es eliminar en un 80-90% a los portadores. Entonces lo que aquí más bien se ve es que no se disemine. Eso es lo importante, ¿no? Y no tanto el tratamiento.
Pero claro, hablando de otro punto de vista que no sea epidemiológico, también hay que darle tratamiento, aunque sea una zona endémica. Claro, está bien, no estará haciendo sintomatología en ese momento, no habrá manifestación, pero nada nos asegura que después sí lo va a hacer. Y ya tiene la infección, entonces ya darle nuevo tratamiento. En el caso de colitis mediana se utiliza el metronidazol más una medicina luminal como la diloxanida, ¿no? Lo mismo que en caso de disentería mediana. Y en caso de abscesos hepáticos, metronidazol, por ejemplo, 10 días, suele curar el 95%. Los fracasos terapéuticos hay que tratar con cloroquina. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Ningún amebicida tiene efectos sobre los quistes. Ahí no van. Y por lo tanto no erradican en realidad los trofozoitos. Nada que ver, ¿no? Y el criterio de curación no es clínico, sino de laboratorio. Entonces, después que se ha hecho el tratamiento, hay que hacer control para ver que se haya sido eliminado. Caso contrario, lo que vamos a tener es un portador asintomático. Es necesario un amebicida luminal para erradicar la infección intestinal, aunque no se detecten los parásitos en las heces. Claro, no detectaremos parásitos ciertamente, pero es necesario eliminar cualquier, resto que pueda quedar, ¿no? Más bien los amebomas y otras extrahepáticas, metronidazol más amebicina luminal, diloxanida, emetina y más tóxica. Claro, en estos casos, por ejemplo, que son extraluminales, incluyendo el hígado, claro, si le damos el tratamiento, pero puede quedarse en el intestino y va a volver a salir, entonces hay que atacar también al intestino y eso se hace con las amebicinas luminales como la diloxanida. Bueno, esto es un esquema, ¿no? Son esquemas donde actúan estos fármacos, ¿no? Considerando si es asintomática, leve, moderada, grave intestinal o absceso hepático. En cuanto a la diloxanida, ¿no? Si bien es cierto, no se conoce bien su efecto de la diloxamina, pero hay algunos datos, ¿no?, que se pueden considerar. Es un para la amebiasis intraluminal, ¿no? Puede haber una amebiasis residual en la luz después del tratamiento, ¿no? Y esto puede dar lugar a una amebiasis invasiva, o en una amebiasis invasiva hay amebas intestinales. En tratamiento de portadores sanos de entamoeba histolítica, ¿no? Acá no están diciendo que son sanos, no son sanos, si no son portadores y no tienen manifestación. Adultos, 1500 miligramos por día vía oral en 3 tomas por 10 días. Niños, 60 miligramos por kilogramo de peso vía oral en 3 tomas también por 10 días. Los efectos adversos más comunes son gástricos, ¿no? Diarrea, molestias abdominales, ese tipo de cosas, con flatulencia, náuseas, vómitos. Y también puede haber urticaria, prurito. Puede ser por 2 cosas. Por la diloxanina puede ser cierto, pero también acuérdense que el parásito está siendo destruido y libera también otras moléculas y todo eso, que es lo que puede causar también la urticaria, el prurito, ¿no? Contraindicado, claro, en embarazo, y si hay embarazo hay que buscar otro tratamiento, ¿no? Indicaciones de la diloxamina: amebicida intraluminal, ¿no?, incluyendo portadores asintomáticos, en amebas intestinales residuales luego del tratamiento de la amebiasis invasiva, ¿no? Bueno, acá están la dosis. Claro, la diloxanida no está indicado durante el tratamiento. Como mencionamos, la diloxanina, cuando se administra, es hidrolizada y absorbida. Esa no sirve. Solo sirve la que se queda, la que no es hidrolizada en la luz intestinal. Esa es la que sirve. Una vez absorbido, eso ya no tiene sentido. Por eso es un fármaco intraluminal, de efecto intraluminal, ¿no?
La fracción no absorbida es la que va a hacer el efecto antiamebiano, ¿no? Claro, la metabolización y todo se da a nivel hepático y es eliminado por vía renal. En términos generales se le considera bastante seguro, tiene pocos efectos adversos, ¿no? Los menores, como habíamos mencionado, flatulencia, dolor abdominal leve a moderado, ¿no? La hipersensibilidad sí es un efecto adverso que se puede presentar y no se recomienda en uso en niños ni en el embarazo. En cuanto a las nitroimidazoles, como el metronidazol, esto ya no he debido hacerlo, ¿no es cierto? Lo han hecho, ¿sí o no? Sí lo han hecho. Sí, ya, tienen cara de culpables. Sí lo han hecho. ¿Y por qué lo han hecho? Claro, acá el metronidazol, los nitroimidazoles, lo estamos viendo como herbicidas, como antiparasitarios, pero hay otro uso del metronidazol que se da y que estoy seguro que lo han hecho. Bueno, mientras van recordando, una vez que en realidad los nitroimidazoles en metronidazol, como ejemplo, son profármacos, ¿no? Más bien tienen que ser reducidos dentro del organismo, sobre todo su grupo nitro, por una enzima, la ferrodoxina del parásito, y forma compuestos reactivos que interfieren con el transporte de electrones y rompen el DNA. Y esto hace que tenga efecto. ¿Por qué en nosotros no pasa eso? Claro, porque si no, también nos podría suceder lo mismo, entonces ya no sería adecuado su uso, ¿no? Ciertamente, estos seres carecen de mitocondria y depende sobre todo la obtención de digamos, la energía de la ferrodoxina oxidorreductasa. Y esta trabaja con oxígeno o sin oxígeno. Sin oxígeno. Y entonces, en buena cuenta, nuestras células, más bien, ¿cómo obtenemos la energía? Mediante metabolismo aeróbico. Por eso es que no le afecta a nuestras células, o le afecta muy poco, ¿no? Entonces, esa es la razón. Y conocemos algunas bacterias que son, ¿qué? Anaerobias. El metronidazol está indicado para las infecciones por anaerobios. Es clave el metronidazol en eso. Claro que no se utiliza de primera línea, pero infecciones graves o segundas alternativas donde la cosa está difícil, entonces el metronidazol es la salvación para infecciones por anaerobios. Claro, entonces dentro de ese espectro está, por ejemplo, los anaerobios, como bacteroides frágiles, fusobacterios, Clostridium perfringens, Clostridium difficile. ¿Qué causan estos compadres? Los más graves, peritonitis. Claro, entonces son bien agresivos y de ahí que el metronidazol se utilice en estos casos, ¿no? Bueno, es una alternativa. No es la primera, ciertamente, pero es una alternativa que se tiene, ¿no? Aparte de las bacterias anaerobias que tienen en su espectro, es también para Gardnerella vaginalis, por ejemplo, para Helicobacter pylori, es parte también del tratamiento. Y aquí sí están los parásitos o las parasitosis en las cuales el metronidazol es útil. En Tamoevis histolítica, que estamos mencionando, pero también para Yardealambra, Trichomonas vaginalis, y que causan amebiasis invasiva y yardiasis tricomoniasis respectivamente, ¿no? Ahora, dentro de los nitroimidazoles tenemos el metronidazol, el tinidazol, ornidazol, secnidazol, ¿no? Que vendrían a ser todo un grupo en realidad. Si comparamos, ¿no? El metronidazol, el tinidazol, se puede utilizar para la disentería amebiana, la amebiasis invasiva y yardiasis tricomoniasis, ¿no? Más bien ornidazol, secnidazol, por ejemplo, solo se utiliza para amebiasis, no para yardiasis y tricomoniasis. O sea, no todos tienen el mismo espectro en realidad como antiparasitarios, ¿no?
En cuanto a su distribución, el metronidazol, considerándole un tiempo de vida media de 8 horas, tiene buena distribución. Miren, a hueso, a secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, leche, placenta, ¿no? Hueso es un lugar de poco accesibilidad para los los antibacterianos. ¿Qué tenemos en el hueso? ¿Qué infección? ¿Cómo se llama la infección de los huesos? La osteomielitis. Y también son pocos los fármacos que logran alcanzar al hueso, mejor dicho, a las bacterias cuando hay infecciones a nivel de hueso, ¿no? Una alternativa aparte del metronidazol. Que es muy bueno, pero que no se usa, porque es muy malo. Bueno para la infección, malo para nosotros. Y es una alternativa. Dos alternativas, una buena y una mala, que ya han debido de hacerlo. Mañana es el examen, ¿no? La siguiente semana todavía. Mañana hicimos uno, ¿no? Yo pensé que mañana era. Hay dos alternativas para osteomielitis. No hay más en realidad. Ahora que se han aparecido las que se llaman las cefalosporinas de tercera generación, cuarta generación, ¿no? Pero sin tocar ellas, hay dos alternativas, ¿no? Las tetraciclinas son buenas, barren con todo, aerobios, anaerobios, gram positivos, gram negativos, cocos, bacilos, barre todo, pero no son de primera elección, excepto en algunos casos. Por ejemplo, ¿en qué casos sí las tetraciclinas son de primera elección? Harto conocido. Hubo una epidemia. Ahora ya no hay, ¿no? Y no fue tanto en nuestro medio como en otros lugares. En otros lugares sí fue terrible, pero acá en nuestro medio, y no solamente en Puno, sino en todo el Perú, no fue tanto, pero también se tuvieron buenas medidas. En realidad hubo buena reacción, hay que reconocer eso, ¿no? Pero no fue tanto. Ya es un buen tiempo ya. ¿Ya habrían nacido ustedes? No, sí, ya han nacido ustedes. Ya. Cólera, claro. Para el cólera, ahí sí es de primera elección las tetraciclinas, ¿no? Pero estamos hablando del hueso. Ya, mientras van recordando. Para el hueso sí está el metronidazol, por ejemplo, y tiene buena llegada. El tinidazol también más o menos tiene la misma, distribución. Más bien los otros son mucho más restringidos en cuanto a su distribución, ¿no? Efectos adversos, muy frecuentes. Eso sí, el metronidazol tiene estos problemas, ¿no? Causa náuseas, la boca seca y el sabor metálico que no le gusta al paciente, ¿no? Y por eso a veces se hace resistencia o no cumple el tratamiento, ¿no? Cuando se administra por vía oral. Menos frecuentes: vómitos, diarrea, insomnio, debilidad, mareos, estomatitis, puede haber disuria, orina oscura, que puede alarmar al paciente, pero hay que señalarle que no se preocupe, vértigo, ataxia, leucopenia, pueden dar convulsiones y neuropatía periférica, ¿no? Hay intolerancia al alcohol, ¿no? Y si es alcohólico, ¿le quitamos el alcohol o le quitamos el metronidazol? Claro, mejor es quitarle el alcohol, pero si es un alcohólico la cosa se complica, ¿no? Y tiene un efecto antabús, ¿no? Entonces se siente morir el paciente, ¿no? Y sí puede haber algunas complicaciones. Hay que tener mucho cuidado en esta condición. Es un potencial carcinógeno en estudios preclínicos, eso quiere decir en animales, pero en los seres humanos al menos no hay conclusiones válidas, ¿no? Se dice que se evita en el primer trimestre del embarazo,
¿no? Pasable el primer trimestre sí se podría administrar, eso en términos generales. Pero en términos prácticos muy pocos lo utilizan durante el embarazo. Ya tiene que haber serias condiciones para que se utilice, ¿no? Entonces, a pesar que no está contraindicado en segundo o tercer trimestre del embarazo. Suspender si es que hay lactancia, ¿no? Y potencia el efecto de la warfarina. Por lo demás, su absorción rápida, completa por vía oral, biodisponibilidad al 100%. A la hora de una dosis, por ejemplo, ya se está alcanzando estas concentraciones, de 10 microgramos, la dosis efectiva es de 8 microgramos, por ejemplo, para protozoos y bacterias sensibles. Tiempo de vida media 8 horas, se une a la proteína en 10%. Como mencionamos, buena distribución, ¿no? Se metaboliza a nivel hepático en el metronidazol y eso determina su tiempo de vida media. Ahora, si es que hay problemas hepáticos, sí hay que hacer, que se llama, algunos ajustes. Como por ejemplo en algunos casos como los neonatos, enfermedad hepática, donde hay disminución, entonces va a disminuir la metabolización del metronidazol, entonces eso va a prolongar su tiempo de vida media, ¿no? Esto sí hay que tomarlo en cuenta porque de hecho el paciente viene asustado, ¿no? Cuando ve esta condición. Bueno, acá están efectos adversos que habíamos mencionado, ¿no? Otros puede haber colitis pseudomembranoso por Clostridium difficile. Esto porque el metronidazol puede arrasar con cantidad de bacterias que son de la flora intestinal y Clostridium progresa, ¿no? Y tenemos la colitis pseudomembranosa. Un fármaco para controlar Clostridium difficile, porque es una complicación muy común que se puede tener, no tan común, pero es bastante, se puede presentar, sobre todo cuando se administran antibióticos de amplio espectro. Entonces, ¿con qué podemos controlar a Clostridium difficile? Y dicho sea de paso, no es tan fácil tampoco controlarlo, por eso mucho cuidado, sobre todo cuando se administra ¿qué? La vancomicina es el tratamiento, pero nos puede causar ¿qué? La administración de otro. Y que se utiliza para la osteomielitis. Es la primera alternativa. Osteomielitis alternativa. También se puede administrar para vías respiratorias. Es una alternativa a los alérgicos a la penicilina. Alternativa para los alérgicos a penicilina, se administra para osteomielitis y causa colitis pseudomembranosa. Y lo ponen grande todavía. Azúcares complejos. Empieza con C. Le sigue la L. La L. Le sigue la I. Clindamicina o la lincomicina, ¿no? Claro, los dos son parientes. Claro, es la que más nos puede causar colitis pseudomembranosa. Y la vancomicina, y el pariente de la vancomicina, ¿cuál es? Esa es una. La otra, la teicoplanina, ¿no? Esa es la otra. Para el tratamiento de Clostridium difficile. Claro, hay que retirar el fármaco y darle tratamiento para controlar Clostridium difficile. Bueno, volviendo al metronidazol. En cuanto a la sensibilidad, claro, puede presentar y es cruzado con el nitinidazol, ¿no? Este tipo de reacción, le llaman reacciones de tipo Hersheimer, ¿no? Claro, no se explica bien este tipo de reacción, pero se manifiesta por perspiración, sudoración nocturna, síntomas de pseudogripales, fiebre, cefalea, decaimiento,
acompañados con diarrea, también náuseas, vómitos, dolores articulares, óseos, ¿no? Enrojecimiento de la piel, ¿no? Sobre todo cuando se administra el metronidazol por tiempo prolongado, meses, ¿no? Entonces aquí, si bien es cierto, depende del cuadro y sí, en verdad, cuánto tiempo un paciente está hospitalizado con su peritonitis y todavía con la herida abierta, ¿no? Porque tiene que estarse limpiando, lavando hasta que queda limpio. Pueden estar hasta meses, ¿no? Por eso una peritonitis es terrible, ¿no? Ahí hay que evitar llegar a peritonitis en esos casos. Interacciones, como mencionamos, con el alcohol, efecto antabús, con el fenobarbital y rifampicinas, puede inducir metabolismos oxidativos del metronidazol y entonces disminuye el efecto del metronidazol. Cimetidina, ¿qué es la cimetidina? ¿Es un procinético? No, al contrario, evita la cimetona. No, tampoco. ¿No? ¿Qué cosa es? Pariente de la ranitidina. No se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? O se aconseja son muy poco y se prefiere la ranitidina, ¿no? Hoy día la ranitidina se usa más. Y como es su pariente, mejor no utilicemos la ranitidina. ¿Qué utilizamos? El omeprazol, el lansoprazol, que son diferentes a estos, ¿no? ¿El problema cuál es? ¿Quién metaboliza el metronidazol? El hígado. Y la cimetidina altera la función hepática. Y al alterarse la función hepática, ¿qué se altera aparte del metronidazol? La metabolización de las hormonas. Y claro, ahí vienen problemas. Por eso es que cimetidina está en el mercado todavía. Casi no se utiliza. La ranitidina tiene menos ese efecto, pero para evitar cualquier problema, los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Con los antiácidos, como el hidróxido de aluminio, puede retardar la absorción del metronidazol, y en realidad los antiácidos pueden retrasar no solamente el metronidazol, sino de la mayoría de fármacos. Por eso, si por alguna razón se da hidróxido de aluminio, tiene que ser separado con respecto a la administración de otro fármaco. Precauciones: alteraciones del sistema nervioso, por lo que estábamos mencionando, renales o hepáticas, contraindicado en los 3 primeros meses del embarazo, en la lactancia y hasta 2 días después de suspender el metronidazol. Aplicaciones: amibiasis sintomática, para Trichomona vaginalis, para giardiasis también. Otro fármaco que estábamos mencionando para como antiprotozoarios y amebicina, sobre todo tisular, la emetina y la dihidroemetina, que tienen acción antitrofozoítica, ¿no? Su mecanismo de acción básicamente se describe como que es un fármaco que bloquea la síntesis de proteínas en el parásito y hay una inhibición de la síntesis del ADN, ¿no? Claro, esta es una propuesta, porque si uno dice eso, ¿y por qué entonces a las células nuestras no les hace efecto? A pesar que sí tiene efectos, ¿no? Pero ¿por qué habría la diferencia, ¿no? Se absorbe por vía oral de forma muy errática y por eso se debe administrar por vía parenteral. Eso implica hospitalizar al paciente cuando se le administra. Y también por otras razones, porque es bastante tóxica, ¿no? Se acumula en diversos tejidos como el hígado, vasos, riñones, pulmones. Claro, en estos lugares favorece su efecto, digamos, ¿no? Toxicidad: no debe administrarse por más de 10 días. Hay dolor y debilidad muscular, parestesias, formación de abscesos estériles e inducción de náuseas, vómitos de manera central. Ahora, la toxicidad principal es sobre el corazón. Puede dar lugar a arritmias, dolor precordial, insuficiencia cardíaca congestiva. Por eso prácticamente se interna al paciente para hacerle el seguimiento. No vaya a ser que por ahí aparece un problema y si se está en aprietos. Contraindicado, por lo tanto, en caso de daño renal, cardíaco, ni en pacientes pediátricos ni en embarazadas. Indicaciones: disentería mediana, es una alternativa al metronidazol por vía parenteral y el absceso amebiano. No
nos quedaremos aquí. Muy bien. Continuaremos mañana.